La tarde madrileña se cernía sobre el centro de la capital con la promesa de una penumbra invernal. Dentro del venerado Café Colonial, una institución en la calle Alcalá, cuya solera databa del año 1888, los reflejos de las lámparas de araña bailaban sobre el mármol pulido y los espejos antiguos. El ambiente, generalmente un murmullo de conversaciones elevadas y tertulias intelectuales, se mantenía singularmente silencioso alrededor de una de las mesas más discretas, reservada invariablemente para asuntos de la más alta esfera financiera. Sobre la madera oscura, perfectamente aislada del resto del salón, reposaba un contrato voluminoso, el destino escrito de 20 millones de euros que esperaba la firma que culminaría la negociación más agresiva del año en el sector inmobiliario de España. En el lado dominante de la mesa se encontraba Javier Soler, un hombre de negocios cuyo nombre se había convertido en sinónimo de éxito implacable. A sus 32 años, el CEO de Soler Propiedades había escalado desde una empresa familiar regional hasta convertirse en un titán que movía los hilos del urbanismo madrileño. Javier, impecablemente ataviado en un traje que costaba lo que el salario de varias personas, y portando un reloj que era una reliquia familiar, emanaba una aura de poder calculado. Sus ojos grises, capaces de congelar a cualquier adversario a 10 metros de distancia, estaban fijos en el documento. Frente a él, el hombre que estaba a punto de ser absorbido, Ricardo Pardo, 60 años, propietario de Pardo Construcciones, miraba el contrato con la resignación y el cansancio de quien ha perdido una batalla épica. La firma del acuerdo significaba la eliminación del último gran competidor de Javier y la consagración de Soler Propiedades como el imperio indiscutible. La victoria era absoluta y estaba a segundos de ser sellada. Javier no toleraba intromisiones. Su personal de seguridad y el propio director del café, el señor Velasco, conocían la regla de oro. La interrupción de la mesa del rincón en su presencia implicaba el cese fulminante. La concentración era total, el ambiente estaba tenso, y entonces sucedió el acto impensable. Ella se aproximó. Era Elena Soto, de 26 años, una joven cuyo currículum académico brillante, con una licenciatura en Historia del Arte con matrícula de honor, contrastaba cruelmente con la realidad de su primer día como camarera. Las deudas se acumulaban en Madrid, y el cuidado de su madre, cuyo padecimiento exigía costosos tratamientos en Granada, había forzado a Elena a dejar de lado el orgullo y tomar el trabajo. El señor Velasco le había advertido explícitamente sobre la mesa de Javier Soler, dictando la discreción absoluta y la invisibilidad como condiciones esenciales para su permanencia. Pero la mano que sostenía la bandeja vacía temblaba ahora por una razón que trascendía el miedo al despido. Esa mañana, a las 7 en punto, Elena había recibido una llamada. Una voz de hombre, deliberadamente alterada electrónicamente para dificultar cualquier rastreo legal o policial, le había helado la sangre. El individuo conocía cada detalle de su vida: el nombre de su hermana menor, Sofía, que estudiaba en Valencia, la dirección exacta de su piso y hasta el historial médico de su madre. La amenaza no era negociable y la instruía con precisión militar. Debía hacer salir al hombre de traje oscuro de la mesa del rincón del Café Colonial entre las 4:30 y las 4:45 de la tarde. Si no obedecía, le garantizaban que su madre encontraría un destino fatal al amanecer. Si intentaba contactar a las autoridades o a cualquier otra persona, su hermana Sofía dejaría de existir esa misma noche. Su vida sería ceifada. Para acentuar el terror, la voz le había enviado una fotografía, una imagen reciente de su madre dormida en la cama del hospital,
prueba irrefutable de que estaban vigilando a su familia y podían alcanzarla en cualquier momento. Elena, acorralada por el chantaje, se sintió una pieza insignificante en un juego cuyo alcance no podía comprender. Las 4:33 marcaba el reloj cuando su móvil vibró con un mensaje escueto. Ahora, o tu madre perece a las 5. Reuniendo un coraje nacido de la desesperación, Elena se dirigió a la mesa de Javier y Ricardo. Pudo ver la última página del contrato, el momento justo de la verdad financiera. Extendió una mano, tocó con la punta de los dedos el hombro de Javier sobre la tela de Armani. Él se tensó de inmediato, un gesto que valía más que 1000 advertencias. Elena susurró las palabras que le habían ordenado, con un hilo de voz que no quiso temblar. «Debe salir, señor, ahora, por favor». El silencio que se instaló fue antinatural. Ricardo alzó la vista irritado. Los otros camareros, paralizados, esperaban la inevitable y pública reprimenda. Javier giró el cuerpo lentamente, preparándose para desatar la furia fría que acostumbraba a usar contra sus oponentes. Pero cuando sus ojos grises se encontraron con los de Elena, se detuvo. Lo que vio no era estupidez ni insolencia, sino un terror inmenso, un miedo que no provenía de una amenaza laboral, sino de una amenaza fundamental a la vida. Y detrás del terror había una súplica de honestidad tan profunda que sus propios instintos empresariales, afinados para detectar el engaño y la debilidad, le advirtieron que esta mujer era genuina. Su voz se quebró al notificarle el despido, una reacción automática a la interrupción. Pero Elena no se movió. Las lágrimas, ahora incontrolables, comenzaron a surcar su rostro. Susurró de nuevo con la máxima urgencia que era cuestión de vida o cegar el futuro y que él debía confiar. Ricardo, visiblemente molesto, instó a Javier a despacharla. Pero Javier, sorprendiéndose a sí mismo, se levantó. La intuición lo invadió. Ninguna camarera en su primer día de trabajo, por estúpida que fuera, pondría en riesgo un empleo en Madrid de esa manera. Algo vital estaba sucediendo. Se disculpó con Ricardo, alegando una urgencia imprevista, y condujo a Elena fuera del café. El alivio de Elena por haberlo sacado fue momentáneo. Apenas cruzaron la majestuosa puerta del Café Colonial y pusieron un pie en la acera de la calle Alcalá. Una explosión ensordecedora los alcanzó. No venía de donde acababan de salir, sino de un edificio a escasos 100 metros de distancia, la sede de las oficinas centrales de Soler Propiedades. Una columna de humo negro y denso se elevaba por el tercer piso, seguida por el sonido de cristales pulverizándose y gritos de pánico. Javier se quedó petrificado. Su mente, habitualmente rápida, procesó la información con una claridad aterradora. El ataque era personal. Si hubiera permanecido en la mesa concentrado en el contrato, la onda expansiva no lo habría ceifado, pero sí lo habría alcanzado. Pero sobre todo, el timing preciso de la detonación, exactamente en el momento en que se suponía que debía salir, demostraba la premeditación y el propósito letal. Alguien, muy cerca de él, conocía su agenda, su ubicación y deseaba su desaparición definitiva del tablero de juego. Este acto, que la legislación española tipifica como un grave delito de tentativa de homicidio cualificado por el uso de explosivos y la alevosía, con implicaciones de terrorismo económico dado el objetivo empresarial, había fallado por la intervención de una camarera aterrorizada. Elena se desplomó en el suelo, sollozando sin control mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo. Javier se arrodilló junto a ella, la tomó por los hombros y le preguntó con voz firme quién la había enviado. Entre el llanto, ella relató la coacción, la amenaza a su madre y a Sofía. Javier escuchó, su rostro oscureciéndose por la comprensión
de la magnitud de la traición y la frialdad con la que se usaban a personas inocentes. Llamó a su jefe de seguridad, Pedro Alonso, el exmilitar, dándole órdenes precisas de máxima urgencia para movilizar equipos. Luego, tomó su segunda decisión instintiva del día, una que superaba cualquier lógica empresarial. Levantó a Elena y le dijo que viniera con él. Su madre y hermana estaban en un riesgo inminente, y Elena era la única persona viva que podía ayudarle a entender la conspiración y a identificar a los responsables de este intento de aniquilación. Javier, el hombre que confiaba solo en cifras, ahora estaba en manos de la desesperación de una desconocida, pero esa desesperación era, paradójicamente, la única cosa real en su vida en ese momento. El traslado desde el caos de la calle Alcalá hasta el apartamento privado de Javier Soler, un ático de lujo discreto en el barrio de Salamanca, fue una maniobra de precisión quirúrgica orquestada por Pedro Alonso, el jefe de seguridad. El apartamento, con vistas privilegiadas al corazón de Madrid, se convirtió instantáneamente en una fortaleza, un búnker de alta tecnología, donde el lujo se mezclaba con la necesidad urgente de protección. Elena Soto apenas podía procesar la transición. En cuestión de minutos había pasado de ser una camarera en su primer día, asustada por la posibilidad de un despido, a una testigo clave, resguardada en un santuario que valía más de lo que jamás podría haber imaginado. Javier, manteniendo una calma helada, no perdió ni un segundo. Su mente funcionaba como un procesador de 8 núcleos, gestionando crisis y amenazas con la misma implacabilidad con la que cerraba un trato de negocios. Mientras Elena se sentaba en un sofá de cuero, aún temblando, Javier daba órdenes rápidas y precisas. El equipo de seguridad se dividió. Una unidad se dirigió al hospital en Granada, asegurando la planta donde se encontraba la madre de Elena y estableciendo un perímetro de vigilancia riguroso, bajo estricto protocolo de seguridad que incluía una identificación de personal de clínica para evitar infiltraciones. Otra unidad, coordinada por Pedro, se movilizó hacia Valencia, donde Sofía, la hermana de Elena, fue interceptada a la salida de la universidad y trasladada a una ubicación segura, una casa de seguridad en las afueras, lejos de cualquier mirada indiscreta. El objetivo primordial de Javier, más allá de su propia supervivencia, era salvaguardar la integridad de la familia de Elena. La primera buena noticia llegó 30 minutos después, confirmando que ambas, madre y hermana, estaban sanas y rodeadas de guardias, aunque lógicamente asustadas. Cuando Pedro le transmitió esto a Elena, ella colapsó en un llanto de alivio tan profundo que cortó el aire. No era el llanto de la víctima, sino el de la persona que, tras una prueba de terror extremo, veía cómo su sacrificio y valentía encontraban una recompensa fundamental: la preservación de sus seres queridos. Javier se acercó a ella. Por primera vez en muchos años sintió una punzada de algo que no era cálculo ni ambición, una sincera empatía. Se sentó a su lado, esperando pacientemente a que se calmara. Cuando Elena pudo hablar, Javier le pidió que contara todo de nuevo, sin omitir el más mínimo detalle, desde el tono de la voz distorsionada hasta las palabras exactas del chantaje. Elena se esforzó, recordando la precisión del atacante, el conocimiento absoluto de sus direcciones, los detalles médicos y la exactitud del timing para la explosión. La llamada fue a las 7 de la mañana. El individuo quería que Javier saliera del café entre las 4:30 y las 4:45 de la tarde, no antes ni después. Pedro Alonso, el jefe de seguridad, intervino con su análisis profesional, una voz de la lógica militar en medio del caos. Señor Soler, la precisión del cronometraje lo dice todo. Tenían la detonación programada para que coincidiera con su salida, pero con usted aún en la zona. No solo querían su eliminación,
querían que supiera por qué y que entendiera que podían alcanzarlo. Es un mensaje de poder, una demostración de que tienen capacidad de infiltración y de acción a gran escala, usando métodos que en el Código Penal español se consideran de extrema gravedad, como la colocación de un artefacto explosivo para privar de la vida a una persona. Javier asintió sombrío. La necesidad de descubrir al traidor interno se convirtió en su única obsesión. Se giró hacia Elena, observando cómo su historia no tenía fisuras. La habían elegido por su perfil limpio, sin conexiones, sin antecedentes. Era el peón perfecto, descartable e imposible de vincular a la trama. Elena asintió débilmente, comentando con amargura que ahora estaba desempleada y era testigo de un acto de grave sabotaje. Javier tomó una decisión firme, en línea con la necesidad de proteger a un testigo crucial en una causa penal compleja. Elena permanecería bajo su custodia y protección hasta que la verdad saliera a la luz. Quien había orquestado esto sabía que ella había cumplido su parte. O la usarían de nuevo, o intentarían silenciarla para siempre. La seguridad era innegociable. Elena quiso protestar, sintiéndose una carga y una prisionera en una jaula de oro. Pero la realidad era que el miedo la había paralizado. Este hombre, por intimidante que fuera, era la única garantía de que su madre y su hermana estaban a salvo. Asintió, en silencio, aceptando la realidad surrealista de su nueva vida. En las horas siguientes, mientras Elena intentaba conciliar el sueño en una habitación de huéspedes con vistas al parque, el equipo de Javier trabajaba sin descanso. La asistente de Javier, Ana García, coordinaba el flujo de información corporativa y legal. David Vega, el investigador privado y ex policía contratado por Javier, comenzó a rastrear los detalles de la explosión. Los informes que llegaron a través de los canales de Pedro confirmaron la gravedad. La detonación había sido causada por un dispositivo sofisticado, probablemente C4, estratégicamente colocado en el falso techo de la oficina de Javier en el tercer piso. Afortunadamente, al ser tarde, el edificio estaba casi vacío. 3 personas resultaron heridas, pero no hubo pérdidas humanas definitivas. El daño económico y simbólico, sin embargo, era inmenso. El descubrimiento más crucial, y el que activó todas las alarmas en la mente de Javier, fue el análisis de David Vega. El explosivo había sido colocado al menos una semana antes. Esto no era un acto impulsivo, era una operación planificada que requería acceso total al edificio, un profundo conocimiento de los protocolos de seguridad y la capacidad de moverse sin ser detectado por las cámaras o el personal. La verdad era ineludible. La conspiración para apartarlo definitivamente del mando provenía de alguien dentro de su círculo de confianza, un acto de traición que dolía más que el riesgo a su propia vida. La lista de sospechosos, aunque acotada a los que tenían la combinación de acceso y motivo, seguía siendo dolorosamente larga. Entre ellos, el propio Ricardo Pardo, Fernando Cano, el director financiero que Javier había pospuesto para la dirección, o incluso Carla Prieto, una exnovia que conocía sus debilidades. Mientras Javier repasaba la lista de posibles traidores con Pedro y Ana, su mirada se detenía involuntariamente en Elena, que se había quedado dormida, agotada, en el sofá. Su historia contrastaba violentamente con el cinismo y la manipulación que definían su propio mundo. Ella había arriesgado su único sustento y su propia seguridad, y la de su familia, para salvar a un completo desconocido, porque no tenía otra opción moral. En ese acto de coraje desesperado, Javier vio una pureza que no existía en su entorno. Pedro, notando la mirada prolongada, comentó que Elena era un testigo clave y su protección era la máxima prioridad operativa. Javier asintió, pero por dentro sabía que era más que eso. Elena no solo lo había salvado de un final funesto,
sino que le había abierto los ojos a la falsedad y la soledad que había construido alrededor de su imperio. Los días siguientes transformaron la vida de Elena en una rutina surrealista. La protección de los guardaespaldas, las comidas del chef privado, el aislamiento. Pero a medida que pasaban las horas y Javier continuaba su obsesiva búsqueda del traidor con su equipo, Pedro en seguridad, Ana en coordinación, David en investigación, Elena, desde la distancia, comenzó a involucrarse. Hacía preguntas sencillas pero perspicaces. Su mente, educada para el análisis histórico y artístico, notaba los pequeños detalles que la gente de negocios, cegada por la ambición, pasaba por alto. Su perspectiva externa, libre de la paranoia y el cinismo de los altos vuelos, se reveló sorprendentemente valiosa. Javier, siempre pragmático, comenzó a incluirla en las sesiones de análisis. Una noche, en la terraza, con la ciudad de Madrid centelleando bajo ellos, Elena le ofreció un té. Javier le preguntó por qué se interesaba tanto, si ya había cumplido con su parte. Ella le explicó que entendía lo que significaba la traición y la lucha. Con una calma inesperada, le contó su historia, la pronta partida de su padre cuando tenía 6 años, los años de supervivencia protegiendo a su hermana menor de un padrastro complicado, la huida a los 18 y los años de trabajo nocturno para pagar la universidad. Elena no era una víctima, sino una superviviente forjada en el crisol de la adversidad. Había conocido la deslealtad desde dentro de su propia familia, y esa cicatriz le daba una visión única. Javier escuchó, viendo en ella una resiliencia auténtica, construida no sobre el dinero, sino sobre la integridad. Se disculpó, esta vez con total sinceridad, por haberla arrastrado a su mundo oscuro. Elena sonrió tristemente. La vida no es justa para nadie, Javier, pero lo importante es seguir adelante. Usted me ha salvado a mí y a mi familia, y si puedo ayudarle a encontrar la verdad, lo haré. En ese momento, en la quietud de la noche madrileña, algo fundamental cambió entre ellos. No era amor romántico, era un reconocimiento mutuo profundo. Eran 2 personas con heridas invisibles, que por primera vez se veían sin las máscaras impuestas por el mundo. Este cambio emocional se reflejó en el avance de la investigación. David Vega, el ex policía, descubrió un hilo financiero clave que no encajaba con la contabilidad oficial de Soler Propiedades. Había un pago de 500.000 euros a Fernando Cano, el director financiero, que había pasado por un fondo de inversión que Javier no controlaba. Tras una investigación minuciosa de dicho fondo, David logró vincularlo directamente a Carla Prieto, la exnovia de Javier. El plot twist se completó cuando se confirmó que Carla mantenía una relación secreta y de larga duración con Ricardo Pardo, el hombre al que Javier estaba a punto de absorber. El dibujo era claro. La conspiración para la eliminación definitiva de Javier era un triángulo vicioso. Ricardo Pardo, frustrado por perder su empresa, financió la operación. Carla, con acceso a los movimientos sociales de Javier y motivada por el resentimiento, coordinó el plan. Fernando Cano, el traidor interno con resentimiento por no ser ascendido y con acceso a la seguridad del edificio, facilitó la colocación del explosivo. Era un golpe de estado financiero enmascarado como un acto de terrorismo, diseñado para desmantelar Soler Propiedades y permitir que Pardo tomara el control en el caos subsiguiente. Javier, al asimilar el alcance de la traición, sintió una rabia fría, no impulsiva. Decidió que la venganza no sería policial, sino total, ajustándose rigurosamente a la ley española. Quería destruir a los conspiradores financiera y socialmente. Con Pedro y David orquestó un plan. Fingiría debilidad, un colapso empresarial por la onda expansiva del ataque, difundiendo rumores de querer vender la compañía en pánico.
Mientras tanto, el equipo reuniría todas las pruebas necesarias para hundirlos legalmente por los delitos de fraude, corrupción y la gravísima tentativa de homicidio cualificado. Elena observaba la precisión quirúrgica de su estrategia y le preguntó una noche si no estaba cansado de luchar y de no poder confiar en nadie. La respuesta de Javier fue sincera. Era el único mundo que conocía, pero Elena le hizo una observación que lo golpeó con fuerza, una lección de humildad necesaria. Quizás, Javier, has construido un mundo donde solo las personas que quieren destruirte logran acercarse, porque las personas buenas no sobreviven a las pruebas que impones. Sus palabras flotaron en el aire, verdaderas y crudas. Javier sabía que Elena tenía razón. Había levantado muros tan altos que la única brecha la había abierto una mujer humilde, simplemente siendo honesta. Su rescate no solo había salvado su vida, había salvado su alma de la soledad y la desconfianza crónica, abriendo el espacio necesario para el siguiente y crucial movimiento. La fase final del plan de Javier Soler se puso en marcha con la precisión de un reloj suizo, demostrando que su genio empresarial era aún más potente cuando se dirigía hacia la justicia y la protección de los inocentes. La estrategia se basaba en la premisa de la debilidad. Javier, asistido por Ana García, su asistente leal, y el equipo de seguridad, liderado por Pedro Alonso y el investigador David Vega, filtró a la prensa económica la noticia de que el atentado había sido el golpe de gracia para Soler Propiedades, sugiriendo que el CEO estaba considerando una venta inminente por pánico y colapso nervioso. Los rumores se propagaron por la City madrileña como un reguero de pólvora, exactamente como lo había previsto. Este cebo fue crucial para atraer a los conspiradores. Javier, actuando con una fragilidad fingida, organizó una reunión con un supuesto comprador misterioso y desesperado en una localización neutral y altamente vigilada. Invitó a Ricardo Pardo, el financiador de la trama, sugiriendo que la venta se realizaría a precio de saldo, un acto final de capitulación. Ricardo, cegado por la avaricia y convencido de que su plan para borrar a Javier de la existencia había surtido efecto a nivel psicológico y empresarial, mordió el anzuelo de inmediato. Él, junto a Fernando Cano y Carla Prieto, coordinaron el golpe final. Acudirían a la reunión con documentación preparada para iniciar la toma de control de la empresa en la fase de crisis. Lo que los traidores no sabían era que el comprador misterioso era, en realidad, un equipo de élite de la Policía Nacional y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, con órdenes judiciales para la detención. David Vega y Pedro Alonso habían trabajado sin descanso durante casi una semana para consolidar pruebas irrefutables, grabaciones de comunicaciones entre los conspiradores, transferencias de 500.000 euros a cuentas offshore vinculadas a Fernando y un extenso expediente forense que demostraba la participación interna de Fernando en la colocación del C4. Todo estaba meticulosamente documentado para sostener los gravísimos cargos en el marco legal español. La escena de la detención fue digna de una película. Cuando los tres conspiradores se reunieron creyendo que estaban a punto de celebrar su victoria definitiva, fueron rodeados. Los agentes de la UDEF y la Policía Nacional, actuando con total pulcritud y legalidad, procedieron a la lectura de sus derechos. Los cargos eran demoledores: tentativa de homicidio cualificado por el uso de explosivos y la alevosía, fraude, corrupción empresarial y una acusación de terrorismo económico por el intento de desestabilizar el mercado y a una empresa clave mediante un acto violento. El impacto de la noticia en la prensa fue un terremoto. El imperio de Javier Soler, lejos de colapsar, emergió reforzado y purificado.
Las acciones de Soler Propiedades se dispararon un 30% al revelarse que el atentado había sido un acto de traición interna y no una debilidad estructural. La justicia había prevalecido de manera concluyente, mientras todos en el mundo financiero celebraban la victoria legal y bursátil. Javier se sentía extrañamente vacío. Había ganado, había neutralizado a sus enemigos, pero la soledad inherente a su estilo de vida implacable persistía. Regresó a su ático esa noche esperando encontrarlo vacío. Elena había sido trasladada a una ubicación más segura días antes, ya que su testimonio era vital. Pero al abrir la puerta, la encontró allí, sentada junto a una pequeña maleta, lista para despedirse. Al verla, Javier comprendió que la victoria en los negocios era insignificante comparada con el riesgo de perder a la única persona que lo había visto realmente. En medio de todas las batallas, nunca había procesado el momento en que Elena se marcharía, y la idea lo golpeó con una fuerza abrumadora. La honestidad, ese rasgo que ella encarnaba, se había vuelto indispensable. Le pidió que se quedara, no como testigo, sino como alguien que lo conectara con algo más allá del poder. Fue la confesión más vulnerable y honesta que había hecho jamás. Admitió ser complicado, un hombre dañado por el éxito y probablemente imposible de amar en el sentido tradicional. Pero le suplicó una oportunidad. Si existía la más mínima posibilidad de que ella pudiera ayudarlo a ser más que un CEO despiadado, él quería intentarlo. Elena, que había presenciado la implacabilidad de su estrategia y la humanidad de su protección hacia su familia, sonrió. Ella aceptó, pero con una condición que era su propia solución milagrosa. No se mudaría a su mundo de inmediato. En cambio, aceptaría un nuevo rol, uno que había surgido de sus conversaciones en la terraza. La Fundación Soler para las Artes, creada con el capital y los recursos de Javier, se lanzó 3 meses después de los arrestos, con Elena Soto como su directora. Esta fundación no era un simple gesto de caridad corporativa, sino la materialización del idealismo de Elena. Ofrecer becas, mentorías y financiación a jóvenes talentos en España, especialmente aquellos sin recursos ni conexiones. Elena, utilizando su pasión por la historia del arte y su conocimiento de las dificultades de la supervivencia, creó programas que realmente funcionaban, revirtiendo el ciclo de las oportunidades ceifadas por la desigualdad económica. Javier proporcionó los 20 millones de euros originales del fallido contrato con Ricardo Pardo como capital inicial, transformando la traición en un motor de cambio positivo. Javier, sorprendentemente, se interesó genuinamente. Participaba en la selección de becarios, visitaba los proyectos y por primera vez veía el mundo a través de la lente de la compasión y la creación en lugar de la adquisición. Muy lentamente, a través de meses de trabajo compartido y conversaciones personales que se convertían en una conexión emocional profunda, la admiración mutua se convirtió en un afecto más hondo. Javier comenzó a transformarse de maneras sutiles, pero profundas. Conservaba su agudeza para los negocios, seguía siendo el hombre más brillante de la sala, pero había una grieta en la armadura. Sonreía más, escuchaba de verdad y descubrió que la vulnerabilidad que siempre había temido no lo debilitaba, sino que lo hacía más completo, más humano. Elena, por su parte, floreció. Ya no era solo la chica que sobrevivía, sino alguien que influenciaba, que marcaba una diferencia real en la vida cultural de España. Y Javier la miraba con un orgullo que no tenía nada que ver con la posesión, sino con una genuina admiración por su fuerza interior. El momento de la verdad, el punto de inflexión romántico y definitivo, llegó 6 meses después de la inauguración de la fundación. Fue la noche de la primera gran exposición de jóvenes artistas.
La galería estaba llena de críticos y coleccionistas. Elena, radiante de felicidad y propósito, coordinaba todo con una naturalidad inspiradora. Al verla, Javier lo entendió todo. No solo estaba orgulloso de ella, estaba profunda e irrevocablemente enamorado. Cuando la velada terminó y se encontraron solos en la galería vacía, rodeados de las obras de arte que habían ayudado a traer al mundo, Javier tomó su mano. Le dijo, con la voz apenas un susurro, que la fundación era increíble, pero que lo más milagroso había sido cómo ella lo había transformado. Le había enseñado que el éxito real era construir conexiones, y que él quería construir una vida con ella. No hubo anillo, ni un discurso grandilocuente, solo la honestidad cruda de un hombre que por fin había bajado todas sus defensas. Elena, conmovida hasta las lágrimas, admitió sus miedos. No sabía cómo navegar el mundo de las galas y las expectativas de su círculo. Javier la interrumpió, no con palabras, sino con un beso. Cuando se separaron, le susurró que ella sabía navegar algo mucho más importante: los seres humanos. Sabía ver a través de las máscaras y que era la persona más cualificada para su mundo. La pregunta era si ella quería entrar en el suyo o si él debía entrar en el de ella. Elena sonrió a través de sus lágrimas, proponiendo la solución definitiva y la más coherente con su historia. Crearían un mundo nuevo juntos, uno donde su pragmatismo financiero financiara su idealismo cultural, uno donde fueran un equipo, equilibrando el poder y la compasión. 2 años después de la explosión, el Café Colonial albergó un evento privado que cerró el círculo de la forma más bella e inspiradora. En el mismo salón, en la misma mesa del rincón donde todo había comenzado con el caos y el terror, Javier y Elena se casaron en una ceremonia íntima. Habían elegido el lugar deliberadamente, como un recordatorio constante de que la interrupción más desesperada puede ser la bendición más grande. El señor Velasco, el director del café que por poco despide a Elena, ahora estaba allí, orgulloso, ofreciendo el espacio gratuitamente. La madre de Elena, completamente recuperada, estaba sentada en primera fila con Sofía. La ceremonia fue simple, sin ostentación, centrada en promesas honestas. Javier prometió permitir que Elena continuara haciéndole más humano. Elena prometió desafiarlo a ser mejor. Juntos prometieron construir no un imperio, sino un hogar y un legado de apoyo a las artes. En los años que siguieron, construyeron ese mundo nuevo. Javier continuó en los negocios, pero con un enfoque más ético y de impacto social. Elena expandió la fundación, tocando las vidas de cientos de jóvenes artistas en toda España. Tuvieron un hijo, Leo, que creció rodeado de la dualidad perfecta, la disciplina de los negocios de su padre y la pasión creativa de su madre. La lección que aprendió Leo y el mensaje final de su historia era que el éxito y la compasión no solo no eran opuestos, sino que eran complementos milagrosos. Y cada año, en el aniversario de aquel día de noviembre, volvían al Café Colonial. Se sentaban en la mesa del rincón, pedían 2 cafés y brindaban por las interrupciones, porque a veces lo que parece arruinarlo todo es exactamente lo que lo salva todo. A veces, la persona más importante entra en tu vida no con un gran anuncio, sino con una mano temblorosa en tu hombro y una súplica susurrada que te desvía del camino de la desventura y te conduce, finalmente, al camino correcto. Su historia se convirtió en un testimonio de que el coraje puede venir de la persona más inesperada y que un pequeño acto de bondad desesperada puede salvar más que una vida. Terminamos este capítulo con la certeza de que su futuro, construido sobre la confianza y el propósito compartido, sería infinitamente feliz y lleno de esperanza.
Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.